Saludos hermanos, amigos y familiares que nos están viendo desde la plataforma de YouTube. Esta es parte del servicio de la primera iglesia bautista hispana de Phoenix. Les saludamos en el nombre de Cristo y les mandamos un abrazo desde la distancia y seguimos rogando a Dios por la recuperación de cada uno de ustedes que están enfermos, porque Dios siga proveyendo por aquellos que tienen necesidad, que Dios siga obrando en la salud y la restauración física de aquellos que están en hospitales, y sobre todo que Dios nos siga guardando en este tiempo difícil por el que hemos estado pasando. El día de hoy veremos un tema que ha sido una pregunta que ha estado en los corazones y las mentes de aquellos que estamos luchando por hacer crecer nuestra fe. ¿Fe o temor? Ese es el tema de hoy, y este tema nos ayudará un poco a reflexionar cómo debemos afrontar estos tiempos de pandemia donde aún nuestra vida está en riesgo. Así que espero no se pierdan ese tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Permítame orar por cada uno de ustedes en este momento. Padre, te ruego por mis hermanos, mis amigos y familia que están mirando esta transmisión. Si alguno de ellos, Señor, está enfermo, por favor, sánale. Si alguno tiene un problema, guíale con tu sabiduría, que tu poder actúe, Señor, para sacarlos de esa situación. Te ruego también que tu palabra caiga en un corazón con tierra fértil para recibirla y que ésta produzca, Señor, el fruto para lo cual tú la envías. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que en ningún momento de estos tiempos difíciles tú nos has abandonado, siempre has estado con nosotros. Y gracias te damos, Señor, porque sabemos que a través de todas estas circunstancias que hemos estado viviendo, tú traerás cosas buenas, Señor, para nuestra alma, mucho más allá que la bendición material o aún la misma salud, Señor. Tú tienes bendiciones que son mucho más grandes que todo esto, y estás obrando, Señor, para traerlas a nuestra vida, a nuestra alma, sino aquí, Señor, en la eternidad. Gracias te damos, Señor, y te ruego que tu palabra pues llegue a los corazones que están detrás de esta pantalla. Te ruego, Padre, pues que bendigas cada una de las vidas de mis hermanos, amigos, familiares que están viendo esta transmisión. Te lo ruego, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que prepare su corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios con el tema fe o temor. Como decía al inicio de la transmisión de este servicio, el tema de este día es fe o temor, dentro de la serie de predicaciones titulada Fe Activa. Ven, el día de hoy estaremos viendo una parte de la vida de Abraham, el llamado padre de la fe. En estos días de pandemia he escuchado a muchos decir que debemos de tener fe en lugar de miedo. Algunos hasta se han atrevido a decir que aquellos que están experimentando miedo porque se vayan a enfermar o se vayan a morir por causa del virus son personas que no tienen fe o que le han fallado la fe. Esto es algo pues bastante fuerte para oír a pastores o líderes espirituales decir esto acerca aún de las personas que ellos cuidan. Muchos hablamos de confiar en Dios y es fácil decir yo confío en Dios, pero hay tiempos difíciles que vienen en nuestra vida, incluso circunstancias de vida o muerte, que confiar no nos sale así de repente, oh yo confío todo, aún en medio de una circunstancia de muerte. No, se requiere hacer un ejercicio bastante fuerte de confianza, es un ejercicio de voluntad, es un ejercicio en el que yo, aunque siento el temor y aunque siento circunstancias pues bastante fuertes sobre mí, pues yo decido confiar en el Señor, yo decido creer en el Señor, aunque siga experimentando temor. Así que la fe o el temor no son precisamente cosas que la gente que es de Dios no experimenta temor, solo fe. Así que es bien importante que podamos comprender este aspecto de nuestras vidas. ¿Puede un cristiano
que confía en el Señor experimentar temor? Claro que sí. Esto es lo que vamos a ver en la historia. ¿Y qué sucede cuando un cristiano pues le falla la confianza y en lugar o tiene más fe que confianza en el Señor y empieza a actuar más por miedo que en actos de confianza? Hay razones por las que nosotros a veces caemos en esto. No digo que no debemos y no podemos tener fe y confianza en Dios en tiempos de circunstancia. Al contrario, estoy diciendo lo contrario. Puedes tener miedo y a la vez tener confianza en el Señor. Hay razones de sobra para confiar al Señor, pero esto no es algo sencillo. No es algo fácil. Es por esta razón que estamos viendo este tema durante este tiempo. Y hoy veremos esto que nos ayudará a aclarar un poco de dudas acerca de esta situación. Fe o temor en tiempos difíciles o en tiempos en los que mi vida está en riesgo. Por eso es que al entrar a ver uno de los héroes de la fe en la palabra de Dios, en la vida de Abraham, estaremos viendo estos momentos difíciles en la vida de Abraham, que estuvo él pues dudando en la confianza, en la fidelidad de Dios. Precisamente no lo dijo con esas palabras, sino la Biblia no lo admite de esa manera, pero sí vemos que la fe, la confianza de Abraham falló en este tiempo. Así que hoy miraremos pues momentos en la vida del padre de la fe que fueron difíciles, estuvo enfrentando circunstancias de vida o muerte también, cómo él enfrentó y cómo salió de estas situaciones. Esto nos ayudará a saber qué debemos nosotros hacer en medio de circunstancias difíciles, así como las que pasó Abraham o por las que estamos pasando nosotros, en las que estamos en la disyuntiva. ¿Me dejo llevar por el temor o me dejo llevar por la confianza en Dios? Obviamente que recomendamos, y la palabra de Dios nos insta a confiar en Dios aun en esas circunstancias, pero hacerlo nos cuesta un poco de trabajo. Espero que este tiempo de meditación en la palabra del Señor nos ayude mucho para estos tiempos. Así que veamos qué es lo que nos enseña esta parte de la vida del padre de la fe, Abraham. Estaremos viendo pues en la palabra de Dios ahí en Génesis 12, los versículos 10 al 20 serán la base de nuestra meditación. En esta ocasión permítame empezar por leer el versículo 10 que dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Eso dice Génesis 12, 10. Aquí Abraham, poco después de que sale de Ur de los Caldeos y llega a la tierra prometida y se establece ahí en Canaán y hace su campamento, inmediatamente después eso termina en el versículo 9. En el versículo 10 no sabemos cuánto tiempo después de que estableció su tienda ahí, empezó a experimentarse un hambre, una hambruna en la tierra muy, muy difícil. Esos lugares y en esos tiempos se dependía mucho de las lluvias. Las lluvias hacían que hubiera cosechas, pasto y todo lo necesario para la sobrevivencia humana y de los animales domésticos que ayudaban a sostener la vida humana. Recuerden que Abraham y la gente en aquellos tiempos pues mayormente eran pastores, un poco agricultores, algunos de ellos, así que la lluvia era de más importante. Probablemente fue un tiempo de sequía, en lo que pues no solamente era difícil conseguir agua, sino comida también para las personas. Pues decir, las personas pueden comer animales, pero si los animales se mueren de sed y de hambre, luego ¿qué van a comer? Así que el hambre aprieta, se pone difícil, y entonces Abraham se encontró ante la disyuntiva. Dios me trajo aquí, Dios me trajo para quedarme aquí. ¿Me quedo aquí o me muero de hambre? ¿O qué va a pasar? Yo creo que Dios no quisiera que yo me muera de hambre. No sabemos lo que pensó Abraham, pero él decidió salir del lugar donde Dios lo llevó sin preguntarle a Dios qué es lo que debería de hacer. La razón para esto fue el temor a la muerte, el temor a
a morir de hambre, fue lo que hizo que Abraham se moviera y de donde Dios lo había llevado y buscara refugiarse en Egipto. Egipto, bueno, en aquellos tiempos era un lugar que era el clásico para ir corriendo a refugiarse o a buscar alimentos en tiempos de hambre. Egipto tiene la característica que tiene el gran río y ese río pues riega toda la zona de Egipto, de tal manera que pues por causa de las aguas del río no solamente tienen buenas cosechas, sino que tienen cosechas casi todo el año, y aun cuando hay tiempos difíciles de lluvia, ese río sigue corriendo agua. Bueno, también se ha llegado a secar, recordemos los tiempos de José, pero era el lugar preferido para correr de las gentes en las tierras de Canaán. Así que al haber falta de alimentos, era el lugar lógico, pues vamos a irnos a Egipto. Así que Abraham emprendió su carrera, ¿verdad? Su camino hacia Egipto junto con Sara, Lot y bueno, la gente que iba con él, y todos se movieron a Egipto durante este tiempo de hambruna. La decisión de Abraham de viajar a Egipto fue sorprendente por la falta de fe. ¿No podría él haber confiado en Dios en lugar de correr y salirse al lugar donde Dios le dijo? Sí, podría haberlo hecho. Abraham es el padre de la fe, pero él no nació con toda la fe que lo vemos al final de su vida. Fue un hombre que fue desarrollando su fe, así como usted y yo, hermanos. Cuando empezamos a creer en Dios, teníamos un poquito de fe, y espero que con el tiempo su fe haya seguido creciendo. Pero la fe crece en medio de la batalla. Así como los metales se purifican por medio del fuego, así las pruebas y las dificultades en la vida hacen que nuestra fe se purifique. Pero no siempre hacemos lo correcto en medio de los tiempos difíciles, como este es el caso de Abraham en esta situación. En lugar de acudir a Dios por provisión, en lugar de acudir a Dios por lo menos por consultar con Dios, Señor, ¿qué debo hacer en este tiempo de hambruna? Aquí estoy en tus manos, pero eso es algo que Abraham no había aprendido a desarrollar. Le tomó un tiempo. De hecho, esta no fue la única vez que Abraham hubo una segunda ocasión que hizo exactamente lo mismo. Dios le había indicado a Abraham que fuera a esta tierra que él le mostraría, y la idea era que llegara ahí y se quedara hasta que Dios se la diera por herencia. Pero Abraham no hizo eso. Abraham se movió a Egipto por este tiempo para evitar morir de hambre. Tal vez pensaría, como algunos, ¿cómo Dios va a cumplir sus promesas si yo me muero? ¿Verdad? Así que le voy a ayudar un poquito a Dios, ¿verdad? No voy a buscar no morirme, para que Dios entonces me pueda hacer un padre de multitudes. Bueno, eso es en el versículo 10. Vemos en el versículos 11 al 16 lo siguiente. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es. Y me matarán a mí y te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y le alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Así que este es un momento cuando ya están llegando Abraham y Sara con toda su compañía a Egipto, y entonces en el camino tal vez no se le había ocurrido antes o no había pensado en ello antes de salir de Canaán,
pero seguro poco antes de llegar a Egipto se dio cuenta de una situación que podrían estar enfrentando. Oh, no había considerado que tengo una mujer muy bella, una mujer de una hermosura envidiable. Así que esto representa un problema serio porque ya sabemos que los poderosos y los reyes, ellos no se limitan. Cuanta mujer hermosa ven por ahí, la toman y la meten en su harem. Y si se dan cuenta que es una mujer tan bella como la que tengo y que está casada, pues me van a matar para poder tomarla como mujer. Y bueno, ahí no va a ser nada bueno, ¿verdad? También sigue mi vida en riesgo y hay que resolver el asunto. Así que habla con Sara, le dice, di que eres mi hermana. Por cierto, esto no es una mentira. Abraham y Sara eran hermanos, sí, medios hermanos. Eran hermanos, o sea, hijos del mismo padre, pero de diferente mujer. Así que, bueno, eran medios hermanos y se habían casado. Tanto él como su otro hermano se habían casado con medias hermanas. Así que no era una mentira, pero sí era un engaño que estaban haciendo con el propósito de pues lograr salvar su vida del eminente peligro que estarían corriendo al entrar a Egipto. En efecto, al entrar a Egipto, ¿verdad? La gente vio la belleza de Sara, una belleza poco común, que llamó tanta la atención que incluso los príncipes de Egipto se maravillaron de la belleza de Sara. Y entonces le contaron a Faraón, ha llegado una familia que tiene una mujer, ¿qué mujer, Faraón? Bella, bella como poco hemos visto. El Faraón dijo, tráigamela para acá, la quiero por mujer. Y la tomó como mujer. Tanto así que bueno, un poco la costumbre es que entonces la familia empiece a recibir beneficios de haber entregado a la hija de la familia, ¿verdad? A un hombre rico y poderoso, pues la familia de la mujer empieza a recibir también regalos y riquezas del ahora marido de la mujer. Esto fue la situación en la que está entrando ahora Abraham. Y el temor a la muerte lo llevó a mentir, a engañar. Y esto es algo que sin duda no agrada a Dios. Mire, cuando enfrentamos situaciones difíciles y decidimos tomar el camino de no confianza, en el camino de yo puedo, yo resuelvo, yo soy capaz de manejar esta situación y bueno, no voy a molestar a Dios con estas cosas que yo puedo resolver. El que ha elegido el camino de la fe necesita en cada situación, sobre todo importante, llegar a Dios en oración. Confiar no es algo que se te da automáticamente. Se da en el medio de la relación, en que en el hablar, en el consultar con Dios, en el oír su palabra, te ves fortalecido para hacer aquellas cosas que van en contra de la naturaleza. Sí, como quedarte en Canaán y morirte de hambre, pues no es algo que quieres hacer, hay que resolver el asunto, ¿verdad? Entonces, nos encontramos en estas disyuntivas, confío en Dios, no es fácil, pero habla con Dios, porque si no lo haces, el camino que empiezas a tomar sin tomar en cuenta a Dios, te va a ir alejando del hacer crecer tu fe, te va a ir debilitando tu fe. Sí, ya decidió salir de Egipto, ahora de Canaán, para irse a Egipto, y ahora que llega a Egipto se enfrenta a otra situación de vida o muerte y se le hace fácil mentir, engañar. Pero no solo miente y engaña al ver que lo vulnerable que está Abraham ahora en su nueva situación, que su vida corre riesgo, sino que al decidir mentir para cubrirse, para proteger su vida, él expone en peligro a otros, ¿sí? Expone en peligro a Sara. Sara, pues, es una mujer que, y en aquellos tiempos, y sobre todo
en la promesa de Dios, ella debía conservarse solo para Abraham. Pero al dejar que la vean como mujer libre y que la tomen como esposa, Abraham la está arriesgando a Sara pues a caer en adulterio y en desagrado delante de Dios y en quién sabe qué otros peligros, ¿sí? Al descubrirse el engaño, que pues eso también puede suceder, la vida de los dos corre peligro, porque Sara pues le preguntan, ¿es tu hermano? Y ella dice, sí, sí, es mi hermano, ¿verdad? Y Abraham le dice, si te dicen, di que eres mi hermana. Y eso es lo que hace exactamente Sara. Abraham la convence que diga que es su hermana, porque si no, él sería asesinado. Así que por el interés de Abraham de su propia sobrevivencia, hace caer en peligro a Sara y pues también los planes de Dios y todo lo que Dios tiene para ellos. Bueno, esto es lo que está haciendo Abraham, comprometiendo su futuro por el miedo a morir. Las amenazas a nuestra vida y las amenazas a nuestra integridad que ciertas circunstancias por las que pasamos ponen sobre nosotros, no son fáciles de manejar. No son fáciles de manejar. Confiar a Dios siempre será la mejor opción. Y no confiar en Dios siempre será la peor. No importa cómo le parezca. Vea la historia de Abraham. Esto hubiese podido terminar mal si no hubiera sido por la tercera cosa que vamos a aprender en el día de hoy. Liberación no merecida. Vamos a ver los versículos 17 al 20. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Mire la situación que está sucediendo aquí. ¿Cómo se enteró Abraham el faraón, que Sara es la mujer y no la hermana de Abraham? Pues una plaga cayó sobre ellos. Enfermedades, no se dice qué tipo de plagas cayó sobre ellos, pero de alguna manera Dios le hizo saber a Faraón que la causa de la plaga es que él había tomado por mujer a una mujer casada, refiriéndose a Sara, y de alguna manera a Faraón averiguó, o sea que Dios directamente le haya dejado saber que Sara es la mujer de Abraham. Y entonces también, no solo esto, la ira podría haber caído sobre Faraón y haber matado tanto a Abraham como a Sara, pero como aquí seguro hubo intervención divina, él tuvo miedo del Dios que estaba protegiendo a Sara y a Abraham y los dejó ir sin hacerles nada de daño. Sin embargo, no solo no les hizo daño, parece que hasta les dieron riquezas, porque de ahí Abraham salió muy rico, tanto él como Lot salieron ricos de ahí de Egipto, con mucho ganado, siervos y mucho dinero. Así que los dejaron ir con todo lo que les habían dado, o probablemente hasta les dieron más. No sabemos cómo sucedieron los detalles de la historia, pero aquí vemos que Dios, aunque Abraham dudó de la fidelidad de él, Dios entró en acción. Aunque Abraham decidió no confiar en Dios, Dios entró en acción y no abandonó a Abraham. La palabra de Dios ahora nos dice que si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Sí, aunque nosotros neguemos a Dios en algunos de nuestros actos, Dios no nos desecha totalmente. Dios todavía es fiel a sus promesas que nos ha hecho y nos hace regresar, o nos da oportunidad de regresar a su camino. Esto, hermanos, es una bendición, es una gracia preciosa que Dios nos ha dado a todos los suyos. Sí, todos fallamos. Si se tratara de creer en Dios y nunca fallarle,
para seguir en el camino y llegar a la eternidad a vivir con Él, todos estaríamos condenados porque todos fallamos en una forma o en otra. Ahora, esto no debe ser pretexto para que uno a propósito la siga regando. La voy a regar como quiera. Dios aguanta, Dios me perdona, Dios me levanta, Dios me restablece, etcétera, etcétera. Cuidado, recuerden que Pablo dice que no se debe de pecar deliberadamente. Y también Hebreos dice que el que peca deliberadamente no queda más sacrificio por sus pecados. Así que tengamos esto como un asunto muy delicado. Tengamos mucho cuidado de no tratar de engañar a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Así que Dios prepara una salida para Abraham en un momento que él no encontraba salida. Si me regreso a Canaán me muero de hambre, si me quedo en Egipto me matan, así que no queda más de otra que engañar. Y eso él lo vio así, pero Dios le dio un escape. Lo mismo podría haber hecho el Señor si Abraham hubiese decidido confiar. Dios hubiese encontrado la manera de que Abraham no falleciera de hambre y de bendecirlo por haber confiado. Imagínense si ahorita que la regó, Dios cuidó su vida y no solo cuidó su vida, lo bendijo. ¿Qué Dios no haría por aquellos que deciden confiar en Él en lugar de desconfiar? Deciden poner aún en riesgo su propia vida antes que fallarle a Dios. Las posibilidades son infinitas porque tenemos un Dios infinito, misericordioso, bondadoso y que nunca olvida el que creamos en Él. Nunca olvida que decidimos por Él en lugar de por nosotros mismos. Dios es un Dios fiel. Así que esto también es bien importante de considerar. Esta historia no es para que usted diga, no importa si confío o no confío en Dios, Dios me va como quiera. No, se trata de que usted se esfuerce más en confiar en Dios, aún en este tiempo que es difícil no confiar en Él. Dios puede hacer grandes y maravillosas cosas. Aunque usted esté pasando ahorita mismo por la infección del virus y no se sienta muy bien, confía en Él. No es fácil, yo lo sé, pero confiar en Él es lo mejor que usted puede hacer. Tenemos un Dios maravilloso y que no nos olvida nunca, nunca nos deja, y que siempre su intención es bendecirnos. Nunca nos abandona. Dios esto lo demostró en la vida de Abraham y lo demuestra cada vez en cada uno de sus siervos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Dios bendice de una manera muy especial a todo aquel que decide confiar en Dios. Al leer este relato podemos reconocer momentos en nuestra propia vida cuando las elecciones que hacemos parecen alejarnos de Dios, pero Dios nunca nos deja. Él siempre está ahí con nosotros. Dios siempre va a permanecer fiel. También esta historia nos ayuda a aprender que aún los héroes de la fe tienen sus fallas. Así que si tú le has fallado a Dios, no pienses que ya todo está perdido para ti. Regresa a Dios. Pídele perdón. Pídele que te dé la fortaleza y que te ayude a sacar de tu vida aquellas áreas en las que no te es fácil confiar en Él. Que te dé esa confianza que necesitas en Él para el día a día. Las situaciones normales, pero también las situaciones difíciles. Porque a veces en el día a día no es difícil decir y confiar en Dios. A veces en las situaciones difíciles, hasta los más fuertes caen y flaquean. La fidelidad de Dios hacia nosotros nos asegura que aun cuando nos encontremos desviados del curso correcto, ya sea por una decisión hecha en base al temor, al miedo, a la muerte, o un pecado que nos vence, ante el cual somos muy débiles, su gracia nos guía de vuelta a su voluntad y no nos abandona ni nos deja que nos perdamos para siempre. Podemos estar agradecidos de que las promesas de Dios no dependen de nuestra imperfecta fe. Agradezcamos a Dios por eso, porque es por la fidelidad de Dios y no por mi fidelidad
que Él cumpla sus promesas, pero tampoco hay que ser, porque hay que serle fieles a Dios, hay que hacer todo el esfuerzo para serle fiel a Dios. Así que, mis hermanos, aprendamos a confiar en Dios hoy más que nunca, en tiempos difíciles como en tiempos fáciles. Y que las cosas buenas las hemos recibido con mucho gusto, también las cosas desagradables recibámoslos con el gusto y de la confianza de que tenemos un Dios que nunca nos abandona y nunca nos dejará. Así que vamos a orar, voy a orar por ustedes, hermanos, y seguimos orando los unos por otros. Veía personas muy cercanas a nosotros, familiares, hermanos en Cristo. Hay un pastor ahorita en la Ciudad de México, pues padeciendo en el hospital por las complicaciones del COVID, y es un hombre que es conocido, ¿verdad? Muy conocido, y un pastor de que pues ha inspirado a muchos pastores y también a su congregación. Así que es un hombre de fe, no está enfermo porque le faltó fe, y aunque está enfrentando ahorita el peor momento de las complicaciones, aún él envió un audio tratando de animar y dar gracias a la congregación y a los que han estado orando por él. Oremos por él, hermano Gilberto Gutiérrez, y su esposa, que están también, ella también está con el virus. Hay otro pastor, el hermano Alfredo, y hay muchos otros enfermos. Así que sigamos orando, no bajemos la guardia, no perdamos el tiempo y no dejemos de orar. Así que oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo que tú nos has permitido de estar reunidos, Señor, para alabarte, para adorarte como tú lo mereces. Estamos haciéndolo, Señor, para darte la honra y la gloria y el culto a tu nombre que tú mereces. Te ruego, Padre, que tu palabra haya encontrado una tierra fértil en nuestro corazón y pueda ayudarnos a crecer, Señor, y que tu palabra produzca los frutos para el cual tú la has enviado. Te ruego, Padre, en este momento, que tú estés con nuestros hermanos, familiares y amigos que están padeciendo, Señor, de la infección del COVID o de cualquier otra enfermedad o complicaciones en su vida. Te ruego, Padre, que los fortalezcas físicamente, también que los fortalezcas espiritualmente, que moralmente, Señor, tengan y sientan el apoyo de todos los que estamos cerca y aún lejos, que los amamos, Señor, que los apreciamos, que puedan sentir el calor de la fraternidad y el calor del amor de todos los de tu pueblo, Señor, y de todos los de la familia. Te ruego, Padre, también que proveas para todas sus necesidades, pero sobre todo, Señor, que en este tiempo ellos aprendan y crezcan espiritualmente, Señor, a través de este tiempo, y que la fe de todos y de cada uno después de salir de este tiempo sea más fuerte que nunca y estemos más firmes, Señor, en nuestra confianza en ti que antes de esto. Te ruego, Padre, pues, que en todo esto muchas personas vengan a tu reino, Señor, y que la confianza de tu iglesia, Señor, y la fe y el trabajo duro crezcan y sea mejor que antes. Te ruego, Señor, pues, que tú estés con todos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis estimados hermanos, estaremos en esta semana teniendo algunas actividades a las cuales les estamos invitando, ¿verdad? En los miércoles seguimos orando a las 6 de la tarde y seguimos orando todos los días. Hay por ahí una cadena que mi esposa administra de guerreros de oración, en donde comparten las oraciones, meditaciones de la palabra de Dios. También los viernes hay grupos de estudio de mujeres, hay 3 grupos de estudio de mujeres. Espero que sigan adelante las que están, y las que no quieran entrar y participar, comuníquense con mi esposa. Tenemos la clase de escuela dominical
los sábados a las 7 de la noche por vía Zoom. Y bueno, los domingos a las 12 del mediodía tenemos la transmisión en vivo de nuestro servicio. No se lo pierdan, seguiremos viendo este tema de fe activa. Que el Señor proteja y con su sombra cubra a todos ustedes y que cada día estemos más cerca de alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Bendiciones.